cotidianamente las agrupaciones, los sindicatos, los movimientos sociales hacen demostraciones de fuerza y de poder para tratar de lograr algo en la sociedad. Y siempre vemos demostraciones de poderío, de masas que se unen y protestan. Y hay gente que aún ni siquiera quisiera tener lugares de renombre porque no les interesa ser reconocidos, pero aún quieren tener el poder para mover. Aunque sea desde atrás, desde las sombras, necesitan el poder. ¿Y cuán peligroso es cuando estas formas de poder también se manifiestan como un deseo en la iglesia del Señor, en el pueblo del Señor? ¿Cuántas veces mezclamos ese poder de afuera del hombre humano y queremos ejercer de la misma manera el poder en medio del pueblo de Dios? ¿Sabes? No va a funcionar nunca. Porque tú y yo sí necesitamos el poder, pero el poder que viene de Dios. Amén. Tú y yo sí necesitamos anhelar ese poder que solo viene de la mano de Dios. Es que la iglesia tiene que vivir en el poder de Dios. Los hijos y las hijas de Dios son gente que tiene que anhelar vivir en el poder del Espíritu Santo de Dios. Así nos enseña la palabra. El problema es cuando estamos direccionados a otro tipo de poderes o a otro tipo de manejos, que son los terrenales, que son los de este mundo, y no vivimos del poder que viene del Señor. ¿Sabes qué? Hay un lugar donde la Biblia dice que reside el poder de Dios, que nos salva, que nos libera, que nos sostiene, que nos perdona, que nos sana. En 1 Corintios, capítulo 1, verso 18, dice lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz para algunos es una tontería, muchos la desechan, muchos deshonran la palabra de la cruz, pero para los que se salvan, ¿cuántos salvos hay aquí? Los demás, ¿qué son? No están salvos por la sangre de Cristo. Todos los que hemos creído en Jesucristo hemos sido perdonados y hemos sido apartados para salvación y somos salvos por Cristo Jesús. Y la palabra del Señor dice en esta mañana: pero los que se salvan, esto es a nosotros. La palabra de la cruz es poder de Dios. ¿En qué se resume este versículo? La palabra de la cruz es poder de Dios para los que creemos. La palabra de la cruz es poder de Dios. Cada vez que tú hablas la palabra de la cruz, cada vez que enseñas la palabra de la cruz, cada vez que llevas la palabra de la cruz, cada vez que compartes la palabra de la cruz, allí se manifiesta el poder de Dios, porque la palabra de la cruz es poder de Dios para salvación. Amén. Y ese poder sí necesitamos nosotros. De ese poder sí necesitamos vivir. De ese poder sí necesitamos nutrirnos. Que sale de la palabra de la cruz, que es poder de Dios. Necesitamos ese poder divino, porque si no hablamos en ese poder, nada sucede. Ese poder es el que convence. Ese poder es el que convierte el alma. Ese poder de Jesús
es el que cambia la vida, vuelve el gozo, perdona los pecados, es el poder para salvación. Y es el poder que tú y yo tenemos que vivir, de ese poder. Amén. Ese poder es el que puede transformar la vida de un corrupto en un santo para Dios. Ese poder es el que puede, como pasó con Zaqueo, que él era alguien que robaba, que recaudaba, que sacaba provecho de sí, pero cuando conoció a Jesús, el poder de Dios lo transformó, lo cambió e hizo que devolviera 4 veces lo que había quitado. Mira si es poderoso la palabra de la cruz. Es poder de Dios. Ahora, para los que se pierden, dice que es una tontería. Es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Hoy vamos a celebrar la Cena del Señor. Hoy vamos a compartir la palabra de la cruz, representada en ese pan, representada en esa copa de vino, porque allá está la revelación, allá está aquello que Jesús nos dejó para recordar el poder que teníamos en lo que Él hizo por nosotros. Así que el mensaje de la cruz es poder de Dios. La Biblia dice que solamente por Jesús podemos ser salvos. En Hechos capítulo 4, versos 11 y 12, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. La gente busca salvarse de diferentes maneras. La gente busca y trata de mejorar su vida de diferentes maneras. La gente trata de hacer ajustes y cambios que piensan que van a solucionar el problema de su vida, de su corazón. Y dice la palabra que hay un solo Dios y un solo Salvador y en ninguna otra salvación, porque no hay otro nombre dado debajo del cielo en quien podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. Porque la palabra de la cruz señala solamente un nombre, el nombre de Jesús. Jesús es tu salvación. Jesús es mi salvación. Jesús es el Salvador del mundo entero. Jesús es el que salva a aquel que viene y confiesa su nombre, aquel que viene y confiesa sus pecados delante del Señor. Jesús aplica su salvación a aquellos que creen. Amén. Y usted dice, pastor, hace más de 30 años que vengo a la iglesia y me va a predicar esto, que es el ABC del Evangelio. Pero yo quiero decirles que muchas veces perdemos el rumbo, que muchas veces nos pasan los años, que muchas veces hacemos muchas cosas, que muchas veces estamos en la iglesia y ni siquiera sabemos por qué estamos haciendo las cosas que hacemos, por qué servimos como servimos, perdemos la noción de a quién estamos sirviendo y por qué estamos haciendo lo que hacemos delante de la iglesia, de los hermanos. Y lo que hacemos solamente es porque hay una palabra de poder, hay una palabra de salvación que ha transformado nuestra vida y que es la palabra que nosotros tenemos que estar anunciando todo el resto de nuestros días, la palabra de la cruz. ¿Cuánto hace que no compartís la palabra de la cruz? Porque la Biblia dice que la piedra reprobada por los que edificaban, por los que creían que sabían algo, porque los que creían que podían enseñar algo, porque eran religiosos y porque creían que podían manejar al pueblo a través de la religión, cuando apareció Jesús, ellos, que eran los edificadores, la reprobaron a la palabra de la cruz. Reprobaron a Jesús, dice. Pero dice Dios que esa piedra que unos desecharon vino a ser la cabeza del ángulo. O sea, la piedra soporte, la piedra fundamental sobre el cual todo se levanta y todo se edifica en verdad.
la palabra de la cruz, y que en ninguno otro hay salvación. Primera Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. La Biblia lo vuelve, el Evangelio y el Nuevo Testamento lo vuelve a repetir una y otra vez, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Amén. No hay otro en el que puedas encontrar solución. No hay otros en el que puedas encontrar salvación. Quizás estás viniendo a este lugar y estás escuchando domingo tras domingo palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de consuelo, palabras que tratan de levantarte de tu situación. Y quizás te vas aliviado porque dijiste, esta palabra me animó, esta palabra me fortaleció. Pero hay una palabra que te transforma completamente y es la palabra de la cruz. Si no entras por la cruz de Cristo, no vas a ningún lado. Si no confiesas a Jesucristo, no vas hacia ningún lado, no te diriges a ningún lado. No vas a sentir la paz, el gozo y la bendición de ser un hijo de Dios, a menos que confesemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. De eso se trata. Dice aún la palabra del Señor que lo que Jesús hizo por nosotros puede sanar todas las heridas de nuestra vida, de nuestra alma, de nuestro corazón. El profeta Isaías lo anticipó, el profeta Isaías lo declaró anticipadamente cuando dice en el capítulo 53, verso 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, por alguien que Dios decidió castigar. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados, dice la palabra del Señor. Escucha, no es porque lo quiso hacer simplemente, no es porque lo mandó el Padre a hacerlo, no es porque le gustaba subir una cruz, sino la razón eras tú y era yo. La razón por la cual sufrió ese castigo, la razón por la cual entregó su vida, la razón por la cual fue maltratado, la razón por la cual fue tenido como pecador, fue por ocupar tu lugar y ocupar mi lugar. Como dice él, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Tú creías que el imperio romano lo podía destruir a Jesús, pero Él dice que pagó y fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, de tu paz y de la mía, fue sobre Él y por sus llagas, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Vos fuiste sanado por el poder de Dios. Vos fuiste sanado por el sacrificio de Cristo. Vos fuiste libertado, vos fuiste perdonado, vos fuiste liberado por lo que Cristo hizo en la cruz. Por aquellas cosas que tú merecías padecer, por haberte descarriado, como dice finalmente, verso 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Antes que apareciera Jesús, ya un profeta lo declaraba. 700 años antes de que apareciera Jesús, ya un profeta lo estaba anunciando, que Él iba a venir para pagar el precio de tus pecados. Él vino para cargar nuestros pecados y morir y dar su vida. Porque ¿sabes qué? Hay un decreto de Dios que dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esto no es una ocurrencia de algún evangelista,
ni de algún escritor o autor de alguno de los textos bíblicos. Esto es palabra de Dios. Él declaró que sin derramamiento de sangre no habría jamás perdón de pecados. Por eso alguien tenía que pagar el precio. Cuando se dice el Cordero de Dios, está diciendo un cordero tenía que pagar el precio de dar su vida, derramar su sangre y entregar su vida para remisión de los pecados del pueblo. Y de esa manera vino Jesús. Por eso le llaman el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él pagó el precio de tu pecado, de mi pecado. Él pagó tus ofensas. Él pagó que te descarríes en la vida. Él pagó por tus drogas. Él pagó por tus borracheras. Él pagó por tu violencia. Él pagó por todas las cosas que has hecho en la vida y que a lo mejor todavía sigues pensando hacer. Ya fueron pagadas por Cristo Jesús. Por tanto, la palabra de la cruz es poder de salvación para todo aquel que se quiere volver de todas esas cosas y se vuelve a Dios. La palabra de la cruz, aunque para algunos es locura, para vos y para mí, es palabra de poder para salvar nuestras vidas. Y esa es la palabra que tú y yo tenemos. Esa es la palabra que tú y yo conocemos. Ahora, hay tantas desviaciones en el mundo y en la vida. Cuando Pablo escribe a los Corintios, a la iglesia de Corinto, él se dio cuenta de algo. Conociendo a los judíos y conociendo a los griegos, de las cuales Corinto era una de las iglesias de origen griego, él escribe lo siguiente, como diciendo, Pablo descubrió 3 maneras en que la gente busca a Dios. 3 maneras en que la gente busca a Dios. Y en 1 Corintios capítulo 1, verso 22, dice, porque los judíos piden señales. ¿De qué manera buscaban a Dios? Pidiendo señales. Y los griegos buscan sabiduría. ¿De qué manera? La filosofía. Y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles o griegos locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, para los que son llamados por el Señor, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Una vez más, el que recibe la palabra de la cruz, sea griego, sea judío, sea gentil o de la nación que sea, cuando recibe la palabra de la cruz, recibe el poder de Dios que salva, el poder de Dios que redime, el poder de Dios que te aparta, el poder de Dios que te consagra a sus propósitos. Pero evidentemente había gente en la iglesia de Corinto que un día dijo, bueno, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo soy, ¿de qué más decían? Yo soy de Cristo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque los griegos funcionaban en escuelas de pensamiento, del pensamiento. Y a algunos les gustaba cómo enseñaba Pablo, y a otros les gustaba cómo enseñaba Apolos, y a otros les gustaba cómo enseñaba Cefas o Pedro, y a algunos les gustaba cómo enseñaba Jesús o Cristo. Y se peleaban entre ellos, acostumbrados a la manera mundana que tenían de pelearse por los diferentes maestros griegos de la filosofía griega, que enseñaban que en el hombre estaba toda la solución, que enseñaban el humanismo que hoy tenemos, que enseñaban y han aprendido tantos filósofos y aún profesores de filosofía que están y les han tenido que aprender todas estas leyes de la filosofía. Y Pablo detectó que esto estaba pasando en la iglesia de Corinto y dice, acá no es que uno es de Pablo, ni de Cefas, ni de Apolos, ni de Cristo. Acá nosotros solamente somos colaboradores.
Acá solamente tenemos una palabra, que no es la palabra ni de Apolos, ni de Pablo, ni de Cefas, es la palabra de la cruz, es la palabra en que confiamos, en la que creemos. Y de esa manera Pablo se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero ¿saben qué? Estaban también los judíos, que ellos pedían señales. Los griegos pedían sabiduría. Entendían las cosas si había una explicación de sabiduría, si había un consejo de sabiduría, si había un refrán de sabiduría. Se iban detrás de eso. Pero los judíos no. Los judíos pedían milagros. Los judíos querían milagros. Porque si ellos veían el poder de Dios, ellos creerían, ¿sí? Si ellos ven el poder de Dios, ellos creerían. O sea, si ven a un muerto que resucita, entonces ellos tendrían argumento para querer escuchar a ese que resucitó ese muerto. Si vos le decís a un griego, resucitó un muerto, te va a decir, no, no puede ser, es ilógico. Fue un desmayo, estaba dopado, estaba drogado, le dieron algo, estaba en una catarsis epiléptica, estaba de una manera, pero nunca un muerto puede resucitar. Y Pablo encontró que los judíos piden señales y los griegos piden sabiduría. Pero ni una cosa ni la otra te pueden salvar. Porque ni los milagros te pueden salvar, ni la sabiduría te puede salvar. Ni los milagros te pueden salvar, ni la sabiduría te pueden salvar. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús le contó la historia a sus discípulos de ese hombre rico y ese mendigo Lázaro? Que los dos murieron. Uno vivió toda su vida muy bien y el otro vivió toda su vida muy mal. ¿Se acuerdan de la historia? Y cuando estaban fallecidos, ya muertos, a uno le tocó estar en un lugar cerca de Abraham y a otro le tocó estar del otro lado de la barrera. Y el rico que estaba del otro lado de la barrera, viendo cómo se había perdido su vida, viendo cómo se había pensado equivocadamente en su vida, le pidió a Abraham que le mandara a su familia, a sus hermanos, a sus familiares en la tierra, que le mandara a alguien, aunque sea resucitado de los muertos, que les anunciara y les anunciara el Evangelio y les anunciara de Jesús. ¿Para qué? Para que no tuvieran que estar en el lugar donde había llegado él, por nunca haber creído en Dios. ¿Se acuerdan la historia, sí o no? Lea la Biblia, dicen. ¿Se acuerdan de la historia, no? Más o menos. Bien, anímeme un poco, por si no. ¿Se acuerdan? Y entonces, ahí Jesús, la historia le dice Jesús que tenía a Moisés y a los profetas para enseñarles el camino de Dios. Y entonces Abraham en la historia le contesta, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Si no oyen por la predicación de Moisés, si no oyen por el anuncio de los profetas, tampoco se van a persuadir porque haya un milagro como el que un muerto resucite. Fue la enseñanza que le dejó Jesús a sus discípulos, como diciéndoles, los judíos piden señal. Y tú y yo sabemos que los judíos recibieron miles de señales, vieron muchísimos milagros. Sin embargo, hasta el día de hoy, no creen en Jesús como el Mesías. No creen en Jesús como el Hijo de Dios. Pidieron y se les dio milagros. Claro que se les dio milagros, pero no creyeron en Jesús. Por eso Pablo, los judíos piden milagros, poder, y los griegos piden sabiduría, filosofía. Y dice, ni lo uno ni lo otro.
Porque para los que son llamados, para los que creen, Cristo Jesús es poder y sabiduría de Dios. Jesús profetizó contra 3 ciudades donde Jesús vivió, cerca del mar de Galilea. La base de operaciones de Jesús fue Capernaum, a la orilla del mar de Galilea. Y también Betsaida estaba cerca y Corazín estaba cerca, más mediterráneamente. Y las 3 ciudades fueron el ámbito donde Jesús estuvo haciendo milagros también y recorriendo. Pero un día en Mateo 11, 23 y 24, Jesús le dice: y tú, Capernaum, que eres levantado hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Ellos vieron milagros, ellos vieron señales, ellos vieron hechos poderosos de Dios. Allí, en esa región, fue cuando se realizó la multiplicación de los panes y de los peces. En esa región, Jesús caminó sobre el mar de Galilea. En esa región, curó a un ciego. En esa región, hizo la sanidad de un hombre dentro de una sinagoga con espíritu inmundo. Sanó a la suegra de Pedro. Por las noches, dice la palabra, que en esa región de Capernaum, de Betsaida y de Corazín, le traían los enfermos por la noche y los endemoniados, y Jesús los sanaba. Fue un lugar milagroso, fue un lugar de campaña 24/7, fue un lugar de manifestación del poder de Dios. Pero llega una palabra de Jesús que dice: si se hubieran hecho los milagros que se hicieron en tu ciudad, en tu aldea, si hubieran visto la razón de esos milagros, si esos milagros los hubieran llevado a confiar y a creer en Jesús como el Salvador. Pero no sucedió. Por tanto, ustedes van a tener un castigo mayor que el de Sodoma, porque aunque vieron milagros, no creyeron. Porque los milagros no te van a salvar. Vos vas a poder recibir un milagro hoy, mañana, pasado. Hoy podés ser sano de cualquier enfermedad en el nombre de Jesús. Pero un día vas a dejar este mundo y vas a dejar ese milagro. ¿Y sabés lo que pasa? Que la presencia de Dios no va a contar el milagro. Va a contar si vos confesaste con tu boca y creíste en tu corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Solo eso te va a salvar. Solo eso te va a dar la entrada. Solo eso va a ser una obra nueva y eterna para tu vida. No el milagro, porque el milagro solamente es una flecha que señala al autor del milagro y de la salvación, que se llama Jesucristo. Amén. Y tú y yo necesitamos milagros, porque necesitamos del poder de Dios. Y tú y yo buscamos que se produzcan milagros y oramos por los milagros, claro que sí. Pero necesitamos primero creer la palabra de la cruz y ser salvos por Jesucristo. Porque si eso no pasa, por más que te lleves 10 milagros de la tierra, estarás condenado en el cielo. Tienes que confesar, tienes que creer en el mensaje de la cruz, que es poder de Dios para salvación. Amén. Viste que no te estoy dando una palabra de aliento y chiquito, levantate, pobrecito, que te lastimaron. Y vos que estás afligido por ahí, te estoy hablando de que tenés que creer en Cristo y determinar tu vida eterna o tu condenación eterna. Tu vida eterna o tu condenación eterna. La primera manera de buscar a Dios es que pedían milagros. Y aunque recibieron milagros, no confiaron en Dios, en Jesús. La segunda manera era la griega, sabiduría, filosofía humana. Y Jesús le dijo: la sabiduría humana no te salvará. La sabiduría humana no te llevará
a la eternidad con Cristo. Y finalmente dice que solo el mensaje de la cruz, solo Cristo Jesús es poder y sabiduría de Dios. ¿Vos querés milagros? Tenés que ir a la cruz de Cristo. ¿Vos querés sabiduría? Tenés que ir a la cruz de Cristo. ¿Vos querés milagros? Tenés que ir a la palabra de la cruz. ¿Vos querés sabiduría? Tenés que ir a la palabra de la cruz. No queda otra, hermano. Porque la palabra de la cruz, para los que se salvan, es poder de Dios para salvación. Amén. Finalmente te quiero decir algo más. En 2 Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos, ¿de qué? Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Aquí se abre otra predicación. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál es el tesoro que tenés? Y tengo una casita, tengo otra en la costa, y los fines de semana y voy para allá y voy para acá. ¿Cuál es el tesoro que tenés? ¿Quién es el tesoro que está en un vaso de barro? ¿Quién es? Cristo. ¿Y el vaso de barro dónde está? A ver, ¿dónde están los vasos de barro? Ah, entienden el pasaje. Yo soy vaso de barro. Vos sos vaso de barro. Vos, el más alto, el más bajito, el más grandecito, el más anchito, el más flaquito. Todos somos vasos de barro, pero tenemos un tesoro, dice la palabra. Y ese tesoro es justamente el Señor Jesús. Ese tesoro, lo más grande que existe sobre la tierra, está en un vaso de barro que se llama Eva. Amén, Eva. El vaso de barro se llama Eva y el tesoro se llama Jesús. Eso significa que el gran poder de Dios, que el gran mensaje de la cruz, que el gran tesoro que Dios es, está en ti por cuanto creíste. Pero en ti que eres un frágil, un débil, un ansioso y un tantas cosas con las que podrías calificarte a vos mismo. ¿Cuántos ansiosos hay acá? Ah, bueno, te come la ansiedad. ¿Cuánta gente que va de frente, que pone la cara siempre, que va de frente ahí acá? Hay otro, sí. Hay otro que lo mirás y te muerden, ¿viste? Ya lo estás mirando y te muerden, ¿viste? ¿Cuántos frágiles hay que la piensan 10 veces antes de mover el pie? Levanten, esto no le gusta a nadie. Hay algunos, ¿ves? Hay algunos, sí. La piensan 10 veces. Porque todas esas cosas somos vos y yo. ¿Cuántas veces estamos diciendo hago esto, no hago esto, sabiendo que si hago esto es pecado y si no lo hago no es pecado? Y lo estás pensando todavía. Te enseñaron la Biblia desde chiquito y todavía estás cometiendo los errores que has cometido y sigues cometiendo. Pero aún así, dice que Dios ha puesto su tesoro mayor en un vaso así, en un vaso de barro, en un vaso que se golpea y se raja, en un vaso que se moja y se empieza a desmenuzar, en un vaso que lo altera el tiempo y los momentos de la vida, como el barro. Me gusta ver que muchas veces aparecen en YouTube o en algunos otros lugares cuando descubren una ciudad que era una montaña de tierra, una ciudad de hace 1500 años, y que le empiezan a sacar todo el polvo, todo el barro, y descubren una gran ciudad que había, una cosa extraordinaria que había de hace 1500 años, 2000 años o más. Porque vos y yo somos así, un gran tesoro en un vaso de barro. Soy un gran tesoro, decir, tengo un gran tesoro en un vaso de barro. Tengo un gran tesoro en mi vaso. Jesús es tu gran tesoro. Y ese tesoro está en tu vaso.
es el que puede operar el poder de Dios a través nuestro. Ese gran tesoro que vos tenés, que no depende si tenés tal don o tal otro don, ese tesoro que está en vos, que es mucho mayor que un don, puede manifestarse en bendición para otro, en salvación para otro, en poder para otro, que pueda hacer grandes maravillas en favor de otros, pero está en ti. Por eso Dios dice que escogió lo vil y menospreciado de este mundo. ¿Para qué? Para darlo a conocer a los sabios de este mundo. Hay un hermano que fue a ver a un médico y le diagnosticaron 3 meses de vida porque tenía un cáncer totalmente desparramado por todo su cuerpo. Y la persona estaba sin esperanza ya. Le dijeron, te quedan 3 meses. Y él, antes de cumplir los 3 meses, por una de esas cosas de la vida, se metió en una iglesia. Y un hermanito que estaba ahí en la iglesia puso las manos sobre su cuerpo y le oró. Un hermanito que no figura el nombre, ni a nadie le interesa saber cómo se llamaba, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, entre paréntesis. Porque ¿saben qué? Muchas veces reconocemos los hechos poderosos de Dios por el nombre del hermano, del pastor, del evangelista o del líder, y la Biblia, o del hermano. Y la Biblia dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué me importa quién fue? Si operó el poder de Dios. ¿Qué me importa el nombre del hermano? Si el que me salvó fue Cristo. ¿Qué me importa quién fue esa persona? Si el que tocó mi cáncer, que no lo puede tocar nadie porque me muero de cáncer, fue el poder de Jesucristo. Porque tenemos un tesoro en vaso de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No somos nosotros, es el poder de Dios. Y este hermano fue al médico y el médico descubre que estaba sano de su cáncer. ¿Y qué pasó? Y no, yo fui a la iglesia y un hermano, ¿qué hermano? Y había un hermano ahí que me oró. ¿Y quién era? Era médico, era doctor, era cirujano. ¿Qué te hizo? No, yo no sé ni quién era, solamente me tocó y me oró. Y yo fui sano. Ni sé quién es ese hombre, ni sé quién es esa persona, pero yo sé que el poder de Dios estaba en él. Y ese poder que estaba en él fue el que me sanó a mí. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Cuántas cosas serían benditas en la iglesia del Señor si no tuviéramos tanto ego, tanto protagonismo, tanto hablar de nosotros y de lo que hacemos para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros? ¿Cuántos dolores de cabeza nos ahorraríamos cuando sabemos que lo que está en nosotros es un tesoro, que no somos nosotros el tesoro, que nosotros somos barro, pero lo que está en nosotros es un tesoro, y cuando ese tesoro se manifiesta suceden cosas? Cuando somos canales de bendición, cuando hablamos la palabra de la cruz, cuando ponemos una mano sobre un enfermo, cuando declaramos victoria sobre una necesidad, cuando obramos en el nombre de Jesús, no importa quién seamos, importa que el poder de Dios fluya, se manifieste y levante al caído. Basta de nombres rutilantes. Basta de hablar de nosotros. Hablemos de lo que Cristo es capaz de hacer y lo que Él quiere hacer en nosotros por su palabra. Porque es la palabra de la cruz. Es la palabra de la cruz que tiene poder. Por eso Dios usó un tartamudo para sacar casi 2 millones de hebreos al desierto, y estuvo 40 años
siendo liderados por Moisés, que ni siquiera sabía hablar bien. Un vaso de barro con un tesoro adentro. Ese es el poder de Dios. Y cómo Dios usó a un joven profeta que le llamaron durante toda su vida el llorón. ¿A quién me refiero? En Jeremías, el profeta llorón. Ya le quedó el nombre. Y lloraba, y lloraba, y llorar, y llorar. Pero profetizaba en los momentos más difíciles de la historia, cuando el pueblo se iba a la cautividad. Y declaró que en 70 años volverían. Porque ese es el poder de Dios. O cuando Dios usó un solo hombre para derrotar 450 profetas de Baal, traídos por la novia de Acab. ¿Cómo se llamaba? Jezabel. Y derrotó porque oró y fuego cayó del cielo y quemó su holocausto. Y venció a 450 profetas de Baal. Porque ese es el poder de Dios que estaba en ese hombre. Y como un hombre, como otro hombre, que llevaba bueyes y hacía surcos sobre el campo, y de repente fue tocado y salió a ser profeta de Dios. Y como ese campesino que araba el campo con 12 yuntas de bueyes, de repente se transforma en alguien que multiplica el aceite en la casa de la viuda, que sana un potaje envenenado que iban a beber los profetas. Un hombre que aún después de muerto y enterrado es tocado por el cuerpo de alguien que llevaban a enterrar. Y cuando este alguien que llevaban a enterrar tocó el cuerpo del profeta que ya estaba muerto, ese otro alguien resucitó. El profeta ya no hablaba, ya no enseñaba, ya no predicaba, ni profetizaba, porque el poder de Dios estaba sobre ese vaso de barro. ¿Cómo puede ser que un grupo de endeudados, desdichados, perseguidos, un grupo de amargados, se encerraron en una cueva con David? Y cuando salieron, se convirtieron en valientes, que hasta vencieron en batalla a gigantes, junto con David. ¿Cómo puedes explicar eso? Vasos tan frágiles, pero llenos del tesoro, del poder de Dios. Y mi pregunta es, vos sabés que sos barro, ¿no? Que sos vaso de barro. La pregunta es, ¿está lleno del tesoro o lleno de qué? ¿Está lleno de pedidos de esto, de lo otro, como los judíos que pedían milagros o señales? ¿Está lleno de pensamientos raros, filosóficos, de aquí, de allá, del karma, de esto, de lo otro? ¿De qué está lleno tu corazón? ¿O está lleno del tesoro con el que el Señor decidió llenarte el día que creíste? Y si está lleno de ese tesoro, la segunda pregunta que cae de maduro es, ¿qué estás haciendo con ese tesoro que puede? ¿Estás más detenido por una situación de la vida que por ese tesoro? ¿Estás más callado la boca por algo que se dijo de vos que por ese tesoro? ¿Estás más frenado en la vida por una ofensa que recibiste y por el poder de ese tesoro que mora en vos? La pregunta es, ¿qué estás haciendo con ese tesoro? ¿Ese tesoro está en tu vida para solamente pasarte la mayor cantidad de años de tu vida sentado
en la silla de una iglesia? ¿O ese tesoro está en tu vida para que se manifieste el poder del mensaje de la cruz? Hoy vamos a recordar una vez más. Hoy vamos a recordar una vez más, el tesoro que vino al mundo, que dio su vida por nosotros, que cargó con el pecado de todos nosotros, que nos hizo libres para vivir en libertad, que nos hizo libres y nos constituyó sus siervos, sus sacerdotes, que nos sacó de las tinieblas a la luz, no para seguir viviendo y existiendo, sino para ir llevando la palabra de la cruz, que para los que se salvan es poder de Dios. Hay un poder que tú y yo tenemos. Los que se salvan tienen el poder para salvar, llevar el mensaje y que otros sean salvos. ¿Por qué has de llegar ante la presencia del Señor? Sea porque te estrolaste con el auto y te mataste, sea porque te tiraste de un puente, sea porque te aplastó una grúa, sea porque te enfermaste, sea porque tomaste una pastilla equivocada y era veneno, o sea porque te llegaron los 98 años como a mi mamá y se murió. ¿Por qué te vas a ir de este mundo sin hablar la palabra de la cruz, sin soltar el poder que hay en tu vida, sin dejar que ese tesoro que está en tu vaso de barro se manifieste para salvación de los demás, se manifieste para perdón de los pecados, se manifieste para sanar enfermedades, se manifieste para orar y las situaciones cambien en la vida y en las familias de la gente? ¿Para qué te sirve recordar el pan que hace memoria del cuerpo y de la vida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué te sirve si el tesoro que está en vos nunca sale a la luz? ¿Para qué te sirve beber de la copa y recordar la sangre que Cristo derramó por vos y por mí? Y no vas a anunciarlo nunca, no vas a hablarlo nunca, y nadie se va a dar cuenta que vos tenés un tesoro en tu vaso de barro. Porque vamos a terminar haciendo un ritual nada más. Y no vamos a hacer algo que es nuestra vida, nuestra razón, nuestro presente y nuestro futuro en Dios. Dios hoy te quiere llamar de una manera diferente. Y la primera pregunta es decirte, ¿dejaste que la palabra de la cruz te llegue al fondo del corazón? ¿Dejaste que el mensaje de la cruz tocara tu vida? ¿Perdonar a tus pecados y sentirte perdonado? ¿Llenarte de gozo y sentir con el gozo del Señor que te fortalece? ¿Habrás escuchado la palabra de la cruz que te dice, quiero que seas salvo? Porque si esa palabra no está en tu corazón, el tesoro tampoco está. Porque si no confesaste a Jesús, el tesoro no entra. Porque si no te arrepentiste de los pecados, Jesús no va a morar en tu corazón. Algunos reprobaron a Jesús. Algunos lo dejaron ahí, a la distancia. Pero para que los que se salvan, Jesús es tu poder. Jesús es tu sabiduría. Jesús es tu poder. Jesús es tu sabiduría. Por eso, si hay alguien en esta mañana que aún no tiene cierto
¿Qué de su vida? Si hay alguien en esta mañana que aún no ha puesto su confianza en Jesús, quiero decirte que si no crees en Jesús, te vas al infierno ya. Porque el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo no tiene la vida. Porque los que creen son salvos y los que no creen son condenados. Porque esta palabra asusta y no se anuncia mucho, pero es la verdad. Sin Cristo estás condenado y lo único que te compete ganarte es el infierno. Pero si crees en Cristo, la salvación de Dios está en este lugar. Si pones tu confianza en el Señor y te arrepientes de tus pecados, hoy es el día de tu salvación. Había dos malhechores a los lados de la cruz de Cristo. Y uno le dijo malintencionadamente: si eres el Hijo de Dios, bájate y sálvanos a nosotros. Pero el otro le dijo: cállate, vos no sabés lo que hablás. Señor, cuando vengas en tu reino, yo quiero estar ahí. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo a ese: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Porque era sentencia de muerte, morir y van a morir. Pero uno se fue al infierno y el otro se fue al cielo con Jesús. Y hoy, en esta mañana, si tú no crees a dónde vas, si tú no sabes a dónde vas, si tú no tienes la certeza de tu salvación, hoy es día de salvación, hoy es día del poder de Dios, hoy es el día del mensaje de la cruz. Que no vuelva a ser una locura para los que se pierden, sino que sea poder de Dios para salvación de tu vida. Hoy puedes decidir en tu corazón si vas a estar eternamente con el Señor o vas a reprobar y desechar al Señor en tu corazón. El Señor ya lo hizo todo. Es tu decisión. Cerrá tus ojos, vamos a orar. Si hay alguien que necesita arreglar sus cuentas con Jesús, si hay alguien que en esta mañana está reconociendo que está acá, que ocupa el lugar, que hace algo, pero no tiene certeza en su vida de que Jesús te ha salvado y te ha perdonado. Hoy es el día de la gran decisión. Hoy es el día donde Jesús puede salvarte y puede perdonar tu vida. Tan solo dile al Señor: sálvame, Jesús, hoy. Yo no quiero ser como esos pueblos que vieron tantos milagros, que escucharon tantas palabras, que recibieron tanto cuidado y tanta bendición, y no haber abierto mi corazón para que vos vinieras a mi vida. Yo no quiero ser como esos que solamente se van detrás de milagros o detrás de sabiduría, genialidades, pero no haberte abierto mi corazón para recibir el mensaje de la cruz que me puede salvar. Señor, yo quiero que ese sea el día. Yo quiero que hoy sea el día donde tú me perdones, me salves y vengas a mi corazón. Señor, yo hoy quiero vivir el resto de mi vida sabiendo que tengo una esperanza eterna. Y esa esperanza está en Jesús, ese tesoro que está en mí y que me asegura que un día voy a estar contigo para siempre. Jesús, yo quiero hoy poder decirte: gracias porque me salvaste, Señor, y me perdonaste. Yo no sé si hay alguien que está haciendo esta oración en su corazón, pero si hay alguien que lo hace,
o lo vuelve a hacer, o vuelve a volverse al camino del Señor. Yo quiero pedirte que manifiestes una señal. Si hiciste esta oración, si te reconciliaste con el Señor, si pusiste tu confianza hoy en el Señor nuevamente, donde estés, quiero orar por vos. Alza tu mano, así donde estés. ¿Hiciste esta oración? ¿Decidiste poner tu confianza en Jesús? Así donde estés, levanta tu mano. Dios te bendiga por allá. Dios te bendiga, querida hermana. ¿Hay alguien más que está decidiendo confiar en Jesús? Dios te bendiga allá, joven. ¿Hay alguien más que necesita? Levante su mano ahora si hizo su oración. Si sabe que va al cielo ya, si sabe que va a pasar la eternidad, Dios te bendiga allá. Mantén tu mano levantada un momentito más. ¿Hay alguien más que necesita recibir del poder de la salvación de Jesucristo? Porque el mensaje de la cruz es poder para salvación. Padre, hoy quiero pedirte por estas vidas que han alzado sus manos delante de tu presencia. No porque hayan alzado sus manos, sino porque en su corazón el poder de Dios actuó. Sino porque el mensaje de la cruz llenó sus vidas ahora. Sino porque en ese vaso de barro está el tesoro más grande que alguien pueda obtener: la salvación de Jesucristo. Yo te pido que esa decisión que han tomado hoy, o esa reconciliación que han decidido volverse hoy, permanezca en sus vidas. Permanezca en sus vidas, tengan esa convicción de que tú perdonaste pecados, de que tú salvaste, de que tu gozo viene, de que tu paz viene. No importa los problemas que haya en esta vida, si te tenemos a ti, podemos todas las cosas. Bendícelos, Señor, y ayúdalos a todos estos mis hermanos que tomaron una decisión en esta mañana, porque te lo pido esto y te agradezco por esto, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo te pido que cierres tus ojos una vez más y que te pongas delante de la presencia del Señor, y que ahora cada uno agradezca al Señor por el día de su salvación, por el día del perdón de sus pecados, por el día de que te sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, por el día en que tuviste esa libertad que antes no tenías. Y le digas así en tu corazón, en tus propias palabras: gracias, Señor. Muchas gracias por haberlo hecho en mi vida. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Aquí tenés un pueblo agradecido, un pueblo que te honra y que está dispuesto a participar de esta cena, de esta mesa digna que tú nos dejaste como recordación para hacer memoria de lo que tú hiciste por nosotros, para que no lo olvidemos jamás, que en ti está la vida. Y el que cree en el Hijo tiene la vida. Te bendecimos, Jesús. Te agradecemos, Dios. Bendito seas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le voy a pedir a los sugieres, hermanos, pasen ya. Vengan, ayúdenme. Se dan cuenta que necesitamos más sugieres, ¿no? Necesitamos más colaboradores. Así que hay jóvenes que pueden ayudarnos en esto. Hay hermanos que pueden ayudarnos en esta tarea. Si no, vamos a estar convocando
vía célula o vía algunos que nos colaboren en Ujieres algún domingo sí, otro no, como de la misma manera para las áreas de limpieza de la iglesia antes de cada domingo. Pero necesitamos más colaboradores, ¿sí? Pero vamos a compartir el pan haciendo memoria del Señor y de lo que Él dijo, que comamos este pan y bebamos esta copa para recordar que Él dio su vida por todos nosotros. Amén. ¿Compartimos? Los que van a participar, les invito a que nos pongamos de pie. Y si todavía no fuiste bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, podés esperar en tu lugar, en tu asiento, porque queremos que todos los que son miembros de la iglesia y que de esta iglesia o de otra, en comunión con el Señor, que participen de la cena. Adelante. Y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. Gloria, honra, alabanza y majestad, toda reverencia damos hoy a ti. Gloria, honra, alabanza y majestad, toda reverencia damos hoy a ti. Gloria, gloria, honra, alabanza y majestad, toda reverencia damos hoy a ti. Oh, damos hoy a ti. ¿Tenemos todos entonces del pan? Entonces hacemos esto en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, al recordar tu cuerpo molido por nuestros pecados, también hacemos memoria de que tu sangre fue derramada por todos nosotros. Y esa sangre nos limpia de todo pecado, dice tu palabra. Y nosotros creemos que hemos sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo para andar en una nueva vida, Señor. Líbranos de pecar. Líbranos de rebeldías, líbranos de enojos y enemistades, líbranos de venganzas, líbranos de contiendas, Señor. Líbranos de todo aquello que contamina y corrompe el corazón. Y santifícanos hoy, Señor. Tu sangre es poderosa para limpiar de toda condenación nuestra vida, Señor. Gracias te damos por esto. Celebramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
gloria, alabanza y majestad, toda reverencia damos hoy a ti. Y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio, y que el Cordero reciba la recompensa de su sacrificio. ¿Sabes que la Biblia enseña que el mayor gozo de nuestro Señor ha sido ver que tú eres el fruto, que yo soy el fruto de su aflicción y de su sacrificio, que tú eres la recompensa, el gran mérito del Señor? Él dio su vida por la tuya, para que seas libre, salvo, perdonado de todo pecado, para que vivas en el amor del Señor, para que andes como un vaso de barro lleno de un tesoro, para que ese tesoro se manifieste en cada palabra, en cada actitud, en cada momento de tu vida. Por eso, por lo que Él hizo, hacemos memoria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor, gracias te damos ahora por esta celebración. Bendice ahora a cada uno de mis hermanos. Llénalos de ti, Señor. Por tu Espíritu Santo, que cada vida sea confortada por ti, Señor. Sea llenada por ti, Señor. Y si hay un poder sobrenatural para sanar, para aliviar, para quebrantar toda enfermedad, toda dolencia, toda necesidad que haya, ahora ese poder se manifieste en el nombre de Jesús. Ese poder se manifieste sanando a los enfermos, levantando al caído, abriendo puertas de cárceles, Señor, en el nombre de Jesús. Que toda opresión, que todo trabajo del enemigo caiga, cese en el nombre de Jesús. Y que la victoria sea completa del Señor. Porque aquí somos el pueblo que le declaramos y proclamamos que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Sea de Dios y no de nosotros. Tú, Señor, eres el excelente. Tu poder, tu gracia, tu gloria y no nosotros, Señor. Bendice, sana, levanta y ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros en este tiempo, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén, mi Señor. Cantamos al Señor. Aleluya.